tengan todos un feliz sábado. Qué agradable que está el día, qué agradable que está aquí adentro, ¿no les parece? Me gana hasta de sacarse el saco como si fuese primavera o verano. Gracias a Dios por este hermoso lugar que el Señor tiene para recibirnos en este día tan especial, un día de descanso, un día para estar en la casa del Señor. Y sin duda también en esta mañana estamos más que agradecidos por los privilegios que Dios nos da por estar en su casa, en su iglesia. En esta mañana tan solo quiero mencionarles que hoy comenzamos en algunas iglesias, después se van a ir también complementando las otras iglesias con púlpitos de esperanza. Es decir, a partir de ahora, aquí a fin de año, las predicaciones tendrán como énfasis la parte evangelística, es decir, dar a conocer las cosas buenas que tiene Dios para nosotros. Todas las otras predicaciones también nos hablan de esas cosas, pero en esta oportunidad vamos a tocar temas que por allí, para aquellos que ya están en la iglesia por mucho tiempo, son archiconocidas. Pero para nuestros amigos que nos acompañan, y también para nuestros amigos que nos oyen a través de la radio, también es bueno repasar aquellos conceptos que Dios tiene en su santa palabra. Y quisiera mencionarles también como un anuncio para todos, dentro de muy poco tiempo llegarán los predicadores de Estados Unidos. Vamos a tener 3 predicadores, todavía no tenemos las iglesias. Tendremos al predicador Rojas, que es famoso por su excelente predicación, pero por sus bigotones también, un hombre muy agradable, muy simpático, con una fuerte predicación. Él va a estar allí también en el centro, bueno, no en el centro, sino allí en el gimnasio central. Va a estar predicando. La avenida de los predicadores será del 12 en adelante. La avenida de el Pastor Rojas será a partir del 19. Y por supuesto, para primavera tenemos el encuentro de más de 600, entre 600 y 700 jóvenes de toda nuestra asociación aquí, en este lugar, en Neuquén. Ayer tuvimos una reunión muy hermosa. Vamos a hacer trabajos comunitarios, donación de sangre, pintar murales, limpiar algo de la ciudad. Queremos que la ciudad sienta que queda un poquito mejor después de la llegada de tantos jóvenes. Y por supuesto, preparándonos para todo esto, la semana previa a la venida de los pastores, vamos a tener una semana de énfasis espiritual en las iglesias, pero el viernes 6 nos vamos a juntar en la iglesia centro para tener una santa cena, y el sábado 7 para tener un ayuno y oración, preparándonos para todos los eventos que se vienen. Y el evento más próximo, que esperamos ninguno falte, es la del 17 de agosto, aquí en la calle Winter 501, donde el colegio hace sus graduaciones, sus fiestas. Allí vamos a estar entonces con nuestro primer festival misionero, tanto de grupos pequeños, parejas misioneras. Hermanos, queremos que toda la iglesia pueda estar, pueda apoyarnos. Va a haber bautismo también en aquel momento. Es decir, de aquí a fin de año tenemos muchísimas actividades, y por supuesto que también hoy van a ver un pequeño spot, un pequeño aviso acerca de lo que se viene para los hogares, para las familias y también para los matrimonios. El tema de esta mañana que quisiera compartir con ustedes tiene que ver con el futuro. ¿Te interesa el futuro? ¿A cuánto no les interesa el futuro? ¿No les interesa el futuro? ¿O sí les interesa el futuro? Nos interesa el futuro. Queremos saber qué va a pasar de aquí en más. Queremos ver qué acontecimientos traen aparejado todas estas cosas que estamos viendo.
Y saben, Dios tiene en su infinito amor, en su infinita misericordia, en su palabra, tiene el conocimiento, nos da el conocimiento. Allí está la profecía, allí están las profecías. Y la profecía es la historia del futuro. Fíjense qué interesante, porque la historia es el relato de lo que pasó, pero saben que la profecía es la historia, y la historia es lo que pasó, más bien es el relato de lo que va a acontecer. Porque vamos a ver en esta mañana, el único que sabe el futuro es Dios, no hay otro. A mí me interesa saber el futuro, pero saben que el único que sabe el futuro es nuestro Dios. Y por eso vamos a ir viendo en esta hora algunas cositas que tienen que ver en relación a esto. ¿Cómo conocer el futuro? Un sueño del pasado que nos está hablando en el presente. Que quisiéramos ver si... ¿Dónde apuntar? Allí está. Ahora sí. Queremos saber hacia dónde vamos. Queremos saber hacia dónde vamos. Y saben que teníamos nosotros cuando estudiábamos en hoy universidad, en aquel momento el Colegio Adventista del Plata, teníamos un profesor de griego, un profesor de lenguas, un profesor muy intelectual de aquellos. Y por supuesto conferencias acá, conferencias allá, y por supuesto con tantas cosas, algunas cosas se le pasan. Iba, por ejemplo, en bicicleta al colegio a dar sus clases y llegaba a la casa a pie, con la sensación de que algo se había olvidado. Pero un día había ido hasta Paraná y se fue con su auto y fue con su esposa. Él hizo lo que tenía que hacer y cuando regresó a casa con su auto, él percibía que algo le faltaba. Cuando llegó allá, y en aquella época no había celulares, cuando llegó allá se había dado cuenta que se olvidó su esposa. Así que de vuelta, ¿no? Otra vez. ¿Saben que iba un intelectual entonces en uno de estos trenes y viene le vamos a llamar el piquetero, es el boletero, es aquel que viene y que pica? ¿Se acuerdan cuando viajamos te daban y venían tac tac y te picaban el pasaje, el boleto? Y en aquella oportunidad estaba este hombre allí distraído, leyendo, y claro, cuando viene el boletero y le pide el boleto y empieza a buscar. Y no lo encuentra. Claro, lo ve el boletero, lo ve un hombre bien vestido, un hombre con allí alguna fama, conocido. Y entonces dice, no se preocupe señor, ya lo va a encontrar el pasaje. No, lo necesito encontrar el pasaje, porque quiero saber a dónde voy. Nosotros también queremos saber a dónde vamos. Y saben que la palabra del Señor nos ha dejado tan claramente el futuro revelado. Y entonces nos dice allí el futuro revelado, allí en el capítulo 2 del libro de Daniel. Una profecía muy conocida por todos, pero desconocida por muchos. Por eso que queremos repasar a aquellos que ya lo conocemos, aquellos que ya lo conocemos y aquellos que no lo conocemos, entonces ver y qué lección podemos extraer de esta hermosa profecía. Un sueño no recordado, ustedes reconocen y saben de aquel rey Nabucodonosor, rey de Babilonia. Se acostó una noche pensando a ver qué sería de su reino y realmente muy preocupado. Y se acostó con esa preocupación. Y vieron que cuando usted tiene alguna preocupación, alguna cosa va a pasar. O se va a sobresaltar, o va a tener una pesadilla, o alguna cosa. Pero cuando hay algo que nos preocupa, el sueño no es tranquilo. Y él, pensando en esas cosas, se acostó. Y él tuvo un sueño. Solamente que cuando se despierta, dijo, bueno, yo soñé algo anoche. Y soñé algo muy importante, pero no recuerdo qué es lo que soñé. No recuerdo, realmente me cuesta mucho recordar lo que he soñado. Y sé que es algo muy importante porque tiene que ver con mi nación, tiene que ver con mi imperio, con el imperio que yo he edificado. Y entonces, ¿qué es lo que hizo? Consiguió, pueden seguir ustedes la lectura allí en el capítulo 2 del libro de Daniel, adivinos, magos, consejeros del rey, agoreros,
Saben que a los gobiernos también les preocupa el futuro. Por tanto, tienen sus consejeros, tienen aquellos que le pronostican y tienen aquellos que le dicen, mire, esto va a pasar, esto no va a pasar, esto va a pasar si usted hace tal cosa o deja de hacer. Y él, como buen gobernante, estaba rodeado de gente sabia, de gente que sabía leer, entre comillas, el futuro. Le podían decir, sí, conviene que vayas a la batalla, no conviene, conviene invertir, no conviene. Están llenos de consejeros. Pero saben que en todos esos adivinos, magos, consejeros del rey que él los mandó a buscar, saben que entre todos estos, allí en Daniel 11, todos ellos llegaron a la conclusión siguiente, porque imagínense ustedes lo que me dice aquí, ni hay quien lo pueda declarar delante del rey, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. ¿Sabes lo que tú soñaste? ¿Sabes? Ahora, no hay quien lo pueda declarar delante del rey, no hay quien lo pueda declarar. Porque el sueño que tú soñaste, ¿sabes qué? Esto es asunto que escapa a nosotros. No nos pidas a nosotros esto, porque inclusive el rey les había mencionado, ¿saben qué? Díganme ustedes, fíjense la pregunta del rey, ¿qué soñé? No, ¿quién puede saber si yo le preguntara a ustedes qué soñé? Porque tuve un sueño, pero no fue lindo, así que mejor que ni sepan. Pero ¿saben qué? Esto dice, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. Así que ustedes y están comiendo del rey, ustedes están viviendo del rey, yo soy lo que le estoy dando de comer, los estoy sosteniendo. Entonces, ¿saben qué? Miren, van a pasar todos a la guillotina, porque realmente son todos unos inútiles. Ustedes están ganando muy bien porque son mis funcionarios. Y saben que, y esto no me lo pueden decir, pero entonces le dijeron, dinos el sueño y nosotros te daremos la interpretación. Están buscando la vueltita para yo no sé el sueño. Pero si ustedes dicen que saben todo, pues díganme. Entonces vino el decreto de muerte. ¿Saben que entonces vino el decreto de muerte? Pero allí estaban Daniel y sus amigos, Daniel y sus amigas. Muchachos, jóvenes. Y qué hermoso es cuando hay jóvenes fieles a Dios. Y ellos en ese imperio, estudiando en la universidad de ellos, no se contaminaron con la comida del rey. Ustedes recuerdan muy bien esa hermosa historia, donde ellos prefirieron comer legumbres, prefirieron comer verduras, prefirieron comer sano antes que toda la otra comida y mucha comida chatarra que les ofrecían. Ellos se mantuvieron fieles, ellos no comían carnes, ni comían carne, pero ¿saben qué? Si hubieran comido carne, hubieran comido las carnes prohibidas. No bebían alcohol, no estaban en las cosas que la mayoría de aquellos hacían para pasarla bien. Se mantuvieron firmes. Qué hermoso es. Hoy hay, saben mis hermanos, hay personas, hoy hay jóvenes en la iglesia que también se mantienen. Hace unos días atrás alguien me dice, pastor, ¿qué hago? Porque me están pidiendo de un lugar que el viernes de noche vaya y haga tal y cual tarea, y le soy imprescindible. Ya les dije que no. Pero ¿sabes qué? Se reunió y uno superior a esa persona me dice, ¿sabes qué? Necesito que venga y hagas esto que te estamos pidiendo. Y entonces la persona me dice, ¿sabes qué? ¿Qué hago, pastor? Porque me dijo, ¿sabes qué? ¿Por qué no preguntas a tu iglesia? ¿Por qué no preguntas a tu pastor? No te adelantes a darme tu respuesta. Dame la respuesta oficial de la iglesia, dame la respuesta de tu pastor, porque tal vez te puedan dar algún permiso. Digo, ¿tú sabes lo que tienes que hacer? Sí, pastor, sé lo que tengo que hacer, pero solamente cumpliendo la parte que ellos me dijeron. ¿Qué dice tu conciencia? Y mi conciencia dice, es el día del Señor, no puedo hacer absolutamente nada que no esté de acuerdo al Señor, pero tengo temor porque
me están dando una gran responsabilidad y un enorme privilegio. Y mi preocupación es, ¿me seguirán dando ese privilegio? Digo, ¿sabes qué? No te preocupes, acuérdate de Daniel, acuérdate de José, de tantos otros jóvenes que se mantuvieron fieles al Señor. Y estaba ansioso por ver la respuesta, así que el sábado pasado le pregunté, ¿y cómo te fue? ¿Cómo te fue? ¿Sabe qué, pastor? Me dice, ellos se sentían más mal que yo, porque no pude participar. Dice, no te sientas mal, ya vas a tener otra oportunidad, te vamos a llamar, pero sí sabemos que los viernes de noche y los sábados no podemos contar contigo. Qué hermoso, hermano, ponte firme de parte del Señor. Y allí estaban estos hombres, Daniel y sus amigos, que también estaban allí estudiando y eran los sabios también, formaban parte de los sabios, pero ellos no estaban en esa reunión. Pero entonces cuando llegaron hasta Daniel y sus amigos, ellos lo primero que hicieron, buscaron la orientación divina. Buscaron la orientación divina. Señor, ¿sabes? A ti te pertenecen todas las cosas. Daniel 2:23, a ti, oh Dios de mis padres, confieso y te alabo que me diste sabiduría y fortaleza. Y ahora me enseñaste lo que te pedimos, pues nos has enseñado el negocio del rey. Después de orar, después de buscar al Señor, ¿sabe? El Señor le mostró a Daniel, el profeta, a este joven le mostró el futuro del rey. Y entonces, ¿qué es lo que hace Daniel? Confieso y te alabo que me diste sabiduría y fortaleza. Si tú tienes sabiduría y fortaleza, te la da Dios. Y Él merece la alabanza, no es asunto tuyo. Y ahora me enseñaste lo que te pedimos, pues nos has enseñado el negocio del rey. Y entonces cuando él se acerca al rey, que no era fácil entrar, pero él tiene ahora un mensaje muy importante que dar. El misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden enseñar al rey. Lo que tú, oh rey, soñaste, nadie puede decírtelo. Nadie puede descifrarlo, solamente Dios. No hay nadie aquí en la tierra que sepa los designios de Dios, a menos que Dios se los revele. Y Dios nos ha revelado estas cosas extraordinarias. Y entonces continúa Daniel 2:28, más hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. Dios nos ha revelado el misterio, fíjense lo que utiliza, el cual revela los misterios, y Dios te ha mostrado, rey, qué es lo que va a acontecer de aquí hasta los últimos días. Y entonces Daniel describe el sueño 600 años antes de Cristo, y ese sueño abarca hasta aún hoy. Es un sueño extraordinario, es una visión extraordinaria, la interpretación que tiene es hermosa. Y entonces allí en Daniel 2:38, y vamos a ir, saben, uno va al tiempo porque tengo que estar en otra iglesia en un ratito, y entonces le menciona, tú eres aquella cabeza de oro. Y saben que qué bien que representaba a Babilonia. Tú eres aquella cabeza de oro. Si habrán sacado oro, llevaron todos los oros de Jerusalén y había oro allí. Ellos fueron los que llevaron esclavos allí al pueblo de Israel, al pueblo judío, en el año 606 antes de Cristo. Y entonces le dice, tú eres aquella cabeza de oro. El oro era utilizado para embellecer los edificios. El oro abundaba y era famoso por una de las 7 maravillas del mundo de aquel momento, los jardines colgantes de Babilonia. Expertos jardineros haciendo maravillas, qué lujo era vivir allí en aquel imperio. Pero qué hermoso hubiera sido, ¿sabes qué? Tú eres aquella cabeza de oro y haberse quedado bien con el rey. Porque la preocupación que el rey tenía, ¿qué sería de su imperio, de su reinado, de su reino? Y creo que allí podría haber quedado bien. Bueno, hasta aquí llegamos, pero él sigue relatando lo que Dios le dio para relatar. Y después de ti se levantará otro reino menor que tú. Después de ti, Babilonia. Y ustedes saben qué imperio viene. Allí el 13 de octubre del año 539 antes de Cristo.
200 años antes ya estaba profetizado, y ahí en Isaías 45:1, mandándolo a ese rey persa, porque ahora entramos a los medo-persas. Allí estaba Ciro, allí, elegido por Dios. Si me permiten, vamos a leer allí en 45, versículo 1 del libro de Isaías. Fíjense que detalladamente Dios le da a esto. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. ¿Saben qué, mis hermanos? Es impresionante porque había que cuidar Babilonia, y tenían murallas y antemurallas y fosos, y tenían muchas maneras de protegerse. Estaban tan protegidos, estaban tan seguros, no había forma de ingresar. Hasta que, pues bien, hicieron allí el desvío de aquel río, y entonces entraron por allí debajo, y entonces allí abrieron las puertas. 200 años antes ya había profetizado ese imperio, el máximo imperio, con un ejército poderosísimo. Entonces ahora cae en manos de los medos persas. Y allí entonces tenemos la cabeza que decíamos, allí Babilonia, Persia. Luego allí son los medos y los persas. Pero entonces eso está en el año 539 al año 331. Y después de esto, otro tercer reino de bronce dominaría en toda la tierra. Fíjense ustedes que viene en desgarrar la cuestión, ¿no? La cabeza de oro, esto es de plata, esto ya es de bronce, y entonces esto es de hierro, y abajo ya está el hierro y el barro. Después otro reino de bronce dominará en toda la tierra, Alejandro el Grande, 331 años antes de Cristo. 25 años y ya no tenía mundo que conquistar. Este Alejandro, un poderoso guerrero griego. Y entonces después de Grecia menciona, el cuarto reino será fuerte como el hierro. El cuarto reino será fuerte como el hierro, y desmenuzará todo lo que encuentre a su lado, que nos explica muy bien lo que iba a ser la Roma pagana, a través de sus césares. Y allí está la Roma, las piernas de hierro, 168 a.C. al año 476 después de Cristo. Los césares llamados dioses, el imperio romano, y en esa época del emperador, de los emperadores romanos, entonces, ¿quién es el cambio de la historia, antes de Cristo y después de Cristo? Allí nace nuestro Señor Jesús. Allí nace nuestro Dios, Dios que se hizo hombre. De tal manera amó Dios al mundo que no quería que el mundo siguiera en esa situación. Y entonces vino Jesús a traer esperanza a un mundo siendo esclavizado de un imperio por otro imperio, por una nación por otra nación. Y entonces, en esa época nace nuestro Señor Jesús. Pero después ese imperio también iba a derrumbarse. Y entonces nosotros encontramos ya la parte de los pies. Si las piernas son de hierro, los pies son de barro cocido y de hierro. Y esas dos cosas no se pueden mezclar. Y así como no se puede mezclar el hierro y el barro, no se pueden mezclar las naciones. Porque después de Roma viene entonces allí ese imperio que se divide en 10 naciones. En cuanto a lo que viste, nos dice en Daniel 2:43, en cuanto a lo que viste, que el hierro estaba mezclado con el barro cocido, se mezclarán por medio de alianzas humanas. Se mezclarán reyes, con reinas de otro lado, príncipes, princesas, nobles, allí con la nobleza, tratando de unir el mundo, tratando de lograr un solo imperio, y no se logró. No se pegarán, decía la palabra,
con el uno con el otro, así como el hierro no se mezcla con el barro, ya no va a haber ningún imperio que sea a nivel mundial. Anglosajones, francos, alos, lombardos, ostrogodos, burgundios, érulos, visigodos, suevos, allí lo tenemos a España, allí tenemos a Francia, los alemanes, allí está la división, con 351 al 476. Y hubo varios intentos de unir el mundo bajo un solo imperio, bajo un solo emperador. Pero ¿qué decía la palabra de Dios? No se unirán. La palabra de Dios es firme y decía, saben que por más que los grandes reyes, por más que los grandes guerreros traten de unificar el mundo, la palabra de Dios dice, no se pegarán, no se unirán. Ya no va a haber un solo imperio. Carlomagno, y entonces vemos allí derrotado, Carlos V derrotado, Luis allí 11, derrotado, Napoleón derrotado, el Kaiser Wilhelm derrotado, Hitler derrotado, grandes hombres, guerreros, grandes estadistas que trataron de tener un solo imperio, pero fueron derrotados. La palabra de Dios es firme, la palabra de Dios, el único que conoce el futuro, dice, saben que no se van a unir. No se va a unir, y hoy vemos que el mundo no está bajo un solo régimen. Hoy hay un mundo dividido, no hay un imperio. Pero entonces la palabra de Dios nos dice, y en los días de esos reyes, ¿en qué día de los reyes? En los días actuales, fíjense lo que nos menciona, y en los días de esos reyes, el Dios de los cielos levantará un reino que jamás será destruido. ¡Qué hermosa promesa, qué hermosa esperanza! El Dios de los cielos levantará un reino que jamás será destruido, no como los otros reinos que entraban y después salían y eran derrotados, entraban logrando grandes victorias, pero también se iban con grandes derrotas. Sin embargo, Dios te asegura, te dice, sabes que en los días de esos reyes, en estos días, Dios levantará un reino que jamás será destruido, ni será dejado a otro pueblo. Este desmenuzará y acabará con todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre. Porque en aquella profecía que el rey pudo mirar, allí está toda la historia de la humanidad en los grandes imperios, Babilonia, Medo-Persa, Grecia, Roma, el reino dividido, y entonces hasta que en aquel sueño, dice, soñaba una piedra cortada, no con mano de hombre, que caía del cielo, iba a desmenuzar, iba a acabar con todos los reinos para levantar un reino para siempre, el cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro cocido, la plata y el oro. El gran Dios, Daniel 2:45, el gran Dios ha hecho saber al rey lo que ha de acontecer en el porvenir. El sueño es verdadero y su interpretación es fiel. Es lo que dice la palabra del Señor. ¿Sabes? Me dice, el sueño es verdadero y su interpretación no está dada por magos, adivinos, agoreros, sabios de este mundo. La interpretación del sueño está dada por Dios, que envió el sueño. Y en Dios está el futuro. Y está tu futuro también. Su interpretación es fiel. Y entonces tenemos nosotros el próximo reino mundial. El próximo reino mundial. La venida de nuestro Señor. Esa piedra cortada, no con mano, que destruye todos los reinos de este mundo, no es nada más ni nada menos que la venida de nuestro Señor Jesús. No hay otro evento que va a destruir todas las cosas de este mundo, sino la venida de nuestro Señor Jesús. ¿Te recuerdan que cuando estaban los discípulos allí con Jesús, le preguntaron, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Y Jesús mezcló las dos cosas, su segunda venida con el final del mundo. Algunos temen la guerra nuclear, y ustedes recuerdan el 12 de diciembre, y cuántas otras profecías de fines del mundo, el fines del mundo. Pero la palabra de Dios me asegura, ¿sabes qué? Dios viene a establecer un nuevo reino. Dios viene a establecer lo que es su sueño, tenernos con Él. Próximo reino mundial. Y el reino del mundo, allí en Apocalipsis 11:15, el reino del mundo ha venido a ser ¿de quién? De nuestro Señor. ¿Y Él reinará por cuánto tiempo?
¿Será un reino que va a pasar? ¿Será un reino que será dominado por otro reino como los otros imperios? La palabra de Dios me asegura, el reino ha venido a ser de nuestro Señor. Hoy, este mundo está regenteado, está dirigido por otro, pero llegará un momento que la historia va a cambiar definitivamente, la esperanza del Hijo de Dios, y Él reinará por los siglos de los siglos. Los eventos finales en Daniel, entonces fíjense ustedes, la segunda venida de Jesús, ¿ven? ¿Qué va a pasar? Las naciones del mundo llegan a su fin y Dios establecerá su reino. Los eventos finales, la segunda venida de Jesús tiene que ver entonces con el final de la historia de este mundo y la introducción de un nuevo reino. Su reino va a durar entonces por siempre. Jesús será ungido como Rey de Reyes y Señor de Señores y viene a reinar a la tierra en su reino eterno. Y Él es un Rey justo. Él es un Rey justo. El único Rey que puede reinar con justicia, con equilibrio, es nuestro Señor Jesús. Y hacia allí nosotros vamos. Entonces, haciendo un breve repaso, lo tenemos allí: Babilonia como la cabeza de oro, Persia, pecho y brazos de plata, Grecia, muslo de bronce, Roma, piernas de hierro, y la Europa dividida, pies de hierro y de barro, y que eso no puede ser unido nuevamente. Y Daniel 2:47 nos dice lo siguiente: ciertamente vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Él revela los misterios. Ciertamente vuestro Dios, tu Dios, nuestro Dios, el Dios el cual nosotros creemos, abrazamos, saben mis amigos, ese Dios es Dios de dioses y Señor de señores, porque no hay otros dioses, no hay otros señores, no hay, Él es Rey de reyes y Señor de señores. Él está por sobre todas las cosas, la honra y la gloria sea para nuestro Dios. ¿Y sabes qué? Para instaurar ese nuevo reino, Dios quiere tenerte en ese nuevo reino. Y Él pagó un precio muy alto porque quiere llevarte al reino de los cielos. El Señor viene a establecer su reino. ¿Sabes? Y para que un reino sea reino necesita de súbditos, necesita de seguidores, necesita de discípulos, te necesita a ti. El Señor vino a morir por ti. Ese es el precio que Él pagó para que tú habites por la eternidad en su nuevo reino. Esta vida te ofrece muchas cosas hermosas, esta vida te ofrece muchas cosas preciosas, pero lo que te ofrece Dios en ese reino, ya no habrá muerte, ya no habrá dolor, ya no habrá pérdidas, ya no habrá angustia, ya no habrá ansiedad por el futuro, ya no habrá enfermos. Es un reino de paz, es un reino de amor, es un reino de maravillas el que Dios nos ha creado. Y entonces allí en Mateo 25:34 dice: venid benditos de mi Padre, heredad del reino que ha sido preparado ¿para quién? Venid, dice, es impresionante, benditos de mi Padre, elegidos por mi Padre. Vengan todos, porque el reino de los cielos está preparado para ustedes. Benditos de mi Padre. Jesús anhela verte en el cielo. Jesús anhela verte en el cielo. Y está preparando mansiones celestiales preciosas. Como recién decía, nos gusta vivir en este mundo, pero este mundo pasa. Por eso leíamos hace unos días atrás: debemos fijar nuestros ojos en aquellas cosas que hoy no vemos, porque las cosas que nos vemos son eternas. Porque todas estas cosas que nosotros vemos hoy aquí, llegará un momento en que dejarán de ser. Pero Dios no va a dejar de ser. El único que sabe el futuro y es Dios. Y el futuro que Dios tiene reservado para ti es extraordinario, es maravilloso. Por eso decíamos allí, Jesús anhela verte en el cielo. Pero ¿sabes? Jesús va a llevar al cielo. ¿A quién va a llevar al cielo?
solamente aquellos que quieran ir, solamente aquellos que le aceptan, solamente aquellos que le obedecen, solamente aquellos que ponen su vista en las cosas eternas, aquellos que miran a Jesús, aquellos que buscan primeramente el reino de Dios y su justicia. Yo quiero orar en esta mañana y pedir que Dios te bendiga y pedir que Dios te ayude para que cuando llegue ese momento estés preparado. La historia que nos ha revelado en su palabra nos menciona que ya está muy cerca, muy pronto para venir. Muy pronto para venir. ¿Qué acontecimiento nos espera? Estamos en una época gloriosa. El próximo evento, el próximo imperio mundial es la de nuestro Señor, es la de tu Dios. Y ojalá que cuando venga Jesús podamos decir, he aquí este nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Pero estarán aquellos otros que ignoraron, que no quisieron saber nada con Dios, y que cuando llegue aquel momento irán a las piedras y a las montañas y a la tierra que los trae. Montañas caen sobre nosotros porque no queríamos saber nada con esto. La venida del Señor es un evento ciertísimo, porque Dios no es hombre para que mienta, y si Él prometió venir, Él vendrá. Yo quisiera en esta mañana, yo sé que tú tienes tus cargas, tus asuntos, tus luchas, tus preocupaciones, pero yo sé que te preocupa también el futuro. ¿Qué será de ese dolor que tú sientes? Y por allí uno siente un dolor y uno se imagina cosas. ¿Qué será de mi hijo, de mi hija? ¿Qué será de mi esposo, de mi esposa? ¿Qué será de mi matrimonio? Me preocupa y por allí no puedo dormir. ¿Qué será de mi salud? ¿Qué será de mi profesión, de mi futuro, de mi mañana? También los jóvenes se preguntan, pues bien, Señor, por allí comienzo a pensar en alguien, ¿será el compañero que tú tienes elegido para mí? Hay preocupaciones, hay situaciones que realmente por allí nos sacuden, nos angustian y nos quitan el sueño. Pero Dios te dice, ¿sabes qué? Tú eres mi hijo, yo soy tu Dios. Tu futuro está en mis manos y tengo un futuro extraordinario. Tengo un futuro extraordinario. Estos días ustedes vieron, después de tanto, murió Renzo. Y había muchísima gente que estaba orando, preocupada por él, porque los medios le han dado realmente mucha promoción a este asunto. Y es un asunto realmente serio y necesita las plegarias y que esto se conozca por todos lados. Pero saben que alguien decía, ya quiero que venga nuestro Señor Jesús, ya quiero dejar este mundo. Y saben que, mis hermanos, estas cosas que pasan nos hacen extrañar el cielo. ¿Estás extrañando el cielo? ¿Estás extrañando el cielo? Hace unos días atrás fui al hospital a verlo a Luis. Y allí Luis aceptó al Señor, 56 añitos, cáncer de pulmón. Y cuando hablé estaba muy lúcido, estaba bien. Así que fui a orar con él. Y ¿cómo está tu situación con las familias? ¿Tienes miedo de la muerte? No, no tengo miedo. ¿Por qué no tenía miedo? Porque estaba aceptando a Jesús en su corazón. Y esa noche él descansó. 56 años. ¿Y cuántos otros que ustedes conocen que están sufriendo? Hay una esperanza, hay una promesa. Yo quiero estar allí. Yo quiero invitarte, yo quiero orar. Para que esa promesa, para que esa esperanza se afirme en tu corazón. Y allí donde estás, en el asiento, si también le estás diciendo al Señor, Señor, cuando tú vengas, yo quiero estar contigo. Yo quiero que inclines tu rostro para tener esta plegaria. Vamos a orar. Señor y Padre que estás en los cielos,
y los cielos de los cielos no pueden contenerte por tu gran poder y gloria. Pero tú has mencionado en tu palabra, Señor, que muy pronto vienes a buscarnos. Señor, han pasado los imperios, los reinos, los reyes, Señor, con su importancia en su momento. En el caso de Nabucodonosor, Señor, esa es la gran Babilonia que él había edificado. Señor, con esa arrogancia de ser el máximo monarca, pero tú le mostraste a él que los reinos siguen estando en tus manos, porque tú eres el que quita y coloca reyes, y aun cuando parece que la historia de este mundo está desequilibrada y parecería que todos los destinos del mundo son dirigidos por hombres, Señor, tu mano está allí dirigiendo todas las cosas. Y hemos visto, Señor, cómo han pasado los reinos, y hemos visto cómo han pasado los reyes, y hemos visto cómo pasan los estadistas, los guerreros, los gobernantes. Hemos visto, Señor, cómo van pasando las personas, cómo pasamos nosotros, nuestros familiares. Y el mundo continúa hacia un final extraordinario, hacia ese imperio que tú, oh Dios, cuando vengas en gloria y majestad, Señor, lo instaurarás. Ayúdanos, Señor, a seguirte, porque tú eres Dios, porque tú eres Rey. Señor, porque tú eres el creador y sustentador de todas las cosas. Y tú nos has prometido un mundo nuevo. Aquí estamos, Señor, un grupo de tus hijos y aquellos que también nos están escuchando por la radio. Personas, Señor, con sus angustias, con sus temores por el futuro. Ayúdanos, Señor, a repasar, a leer Daniel 2, ver la manera extraordinaria en la cual tú le has dado, Señor, a este mundo una visión. 600 años antes de Cristo, una visión de lo que iba a acontecer en los últimos días. Y, Señor, estamos en los últimos días, en los reinos donde no se pueden unir. Se podrán mezclar, intentarán unirse, pero no lo podrán hacer, porque así está escrito en tu palabra. Pero ayúdanos, Señor, a prepararnos para que cuando llegue ese gran día de tu regreso, podamos clamar y decirte con corazones agradecidos: este es Dios, este es nuestro Dios, te hemos esperado. Gracias, Señor, porque tú vienes a buscar a tus hijos. Ayúdanos a prepararnos para ese momento. Toma nuestras vidas, toma nuestro futuro. Contigo es brillante, contigo es maravilloso. Tal vez pasemos por crisis, por dificultades, pero, Señor, tengamos en mente siempre el pensamiento que somos tus hijos y tú tienes un reino, como decía allí ya en el libro de Apocalipsis, los benditos de Dios. Y aquí están tus benditos, aquellos que creemos, aquellos que esperamos. Bendícenos, Señor, danos paz, danos fuerza para seguir creyendo, para seguir esperando tu pronto regreso y para seguir compartiendo con otros. Por Jesús oramos. Amén y amén. Su sangre. Amén.